Hola, muy buenos días a todos. Como cada sábado estamos en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM. A nombre del titular del programa, el doctor Arnulfo Ávila Toledo, le damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos escuchando de fondo a Jordan Bush con Cuna de Lobos, del álbum homónimo lanzado en el año de 2019, parte de la banda sonora de la telenovela Cuna de Lobos, cuya versión original se transmitió de 1986 a 1987, protagonizada entre otros por Rebecca Jones, quien en 2018, por fortuna, logró vencer el cáncer de matriz, pero tuvo que ser sometida a una histerectomía como parte del tratamiento de dicho cáncer. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque el día de hoy precisamente vamos a ampliar este tema de la histerectomía, estimada radio escucha, gente que nos sigue a través de redes sociales. ¿Saben qué es la histerectomía? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus indicaciones? ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? Quédense con nosotros, de eso vamos a estar hablando en la siguiente hora. Y para eso está con nosotros el doctor Alejandro Martínez Vivas. Bienvenido, doctor. Sí, muy buenos días. Y nuestro buen amigo, licenciado Marco Antonio León Hernández. Bienvenido, Marcos. Buenos días. Pues vamos a empezar por definir qué es la histerectomía, doctor. Estructuralmente, la mujer tiene componentes en sus órganos femeninos, genitales, internos, esenciales para la reproducción. Estos son el útero, o como muchos lo conocemos, la matriz, cuya función es la de tener o expresar el ciclo reproductivo mes con mes con una menstruación, y la procreación, ¿verdad? El desarrollo de un bebé dentro de la misma. Para ello está configurado este órgano, que se conecta a través de unos oviductos hacia las trompas, que se llaman trompas de Falopio, hacia los ovarios. La histerectomía es la extracción exactamente de este órgano, del útero, de la matriz, única y exclusivamente, ¿sí? Se puede hacer una salpingo-oferectomía también. Regularmente, dependiendo del criterio médico, la indicación, se puede hacer una cirugía de histerectomía más salpingo-oferectomía, ya sea bilateral o unilateral, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes de la histerectomía, doctor? Debemos de tener en cuenta de que todas las cirugías, todo absolutamente el tratamiento quirúrgico, médico, tiene tres principios: salvar la vida, aliviar el sufrimiento y corregir los daños o malformaciones. En este caso, la histerectomía precisamente se indica cuando hay sangrados abundantes, persistentes, y podemos dividirlo en dos fases, de dos tipos, ¿no? Las histerectomías con una indicación oncológica y una indicación no oncológica. De cáncer y sin cáncer. Con cáncer, una indicación indicada por problemas de cáncer y una indicación indicada por problemas no de cáncer. El 90% de las histerectomías se indican por miomatosis y miomatosis sintomáticas. ¿A qué me refiero con miomatosis sintomáticas? Quiero que sepan, mujercitas, que el 90% de las mujeres tienen miomas. Este es el tumor más común y que muchas de ustedes van a vivir y morir con él. No les va a dar ninguna repercusión. Si alguien les dice, tienes miomas y te tengo que quitar tu útero, pero si tú no tienes ninguna sintomatología, no hay una indicación para la misma.
Regularmente, ¿cuáles son los síntomas del mioma? Mucho depende de la localización y el tamaño. Si el mioma se encuentra dentro de la cavidad uterina, son miomas que generan muchos sangrados, se llaman submucosos. Y así puede medir 1 centímetro, o puede medir 5 centímetros, o 10 centímetros. Estos van a generar sangrados abundantes. Y el mioma que está afuera, o que está dentro de la pared uterina, que se llama intramural, o subseroso cuando está fuera de esta pared, son miomas que pueden crecer mucho. Cuando crece mucho el mioma, lo que genera es dolor, es malestar persistente, aparte de que puede generar sangrados también, pero regularmente la principal molestia por la que acude la mujer es la congestión pélvica que le genera el mioma. Y más adelante me gustaría hablar acerca de este término de congestión pélvica. Otra de las indicaciones son el dolor. El dolor pélvico crónico. Posterior a infecciones incluso a veces subclínicas, muchas de las mujercitas... ¿Cómo sería una infección subclínica para el que nos... Infecciones de las cuales no se dan cuenta. Okay. O sea, que no dan una sintomatología clara y que la podemos estar confundiendo con una colitis o que no te dan un flujo, pero que al tener tu vida marital te inflamas posteriormente, ¿verdad? Ahí hay algo que está generando cuando se altera o se mueve ese útero o esos órganos pélvicos, se inflaman. Ahí hablamos de un proceso infeccioso, muy seguramente. Esto, cuando hay dolores persistentes, inflamación persistente, también cambia tu estilo de vida y es indispensable el extraer el útero para mejorar tu calidad de vida. Tanto la enfermedad inflamatoria, cirugías pélvicas, los miomas, la endometriosis, puede generar congestión pélvica. ¿Y cómo sé si tengo congestión pélvica? Este es un término desde hace años acuñado a este tipo de síntomas, a estos síntomas. Regularmente la mujer se levanta muy bien, sin ningún problema. Conforme va avanzando el día, se va distendiendo, va creando dolor. Al término del día, este dolor es importante y la inflamación es importante en el hueco pélvico. Esta es la congestión pélvica. ¿Qué es lo que está pasando? Que todo el plexo que se encuentra en el ligamento ancho se congestiona de sangre. Esto funciona como una varice, que conforme va haciendo la bipedestación, sus actividades, o sea, caminar, su actividad diaria, esto se va recargando y va creando un proceso inflamatorio crónico. Y esto es repetitivo día tras día, día tras día, día tras día. Y obviamente condiciona dolor, inflamación y un malestar persistente. En ellas está indicado hacer una histerectomía, ¿sí? Cuando hablamos también de defectos estructurales o alteraciones de la estática pélvica, decimos, por ejemplo, la gran mayoría de las mujeres acuden por sensación de cuerpo extraño a nivel vaginal. Doctor, es que yo siento que se me sale algo. Yo tengo una protrusión en mi vagina que me hace sentir mal. O simple y sencillamente tengo incontinencia urinaria. O sea, voy muy frecuentemente, pierdo orina cuando camino mucho, cuando me río, cuando me siento, cuando cargo. Ya es insostenible esta sintomatología en mí. Y obviamente es porque se está prolapsando sus órganos. Después de partos traumáticos, si esta mujercita hace esfuerzos importantes, ¿verdad? O por edad también, esto se puede generar. Y es otra causa de histerectomía. La histerectomía, sobre todo, que se aborda por vía vaginal. Y dentro de los procesos oncológicos, pues está
los problemas del cuello de la matriz, sobre todo las lesiones intraepiteliales persistentes o el cáncer cervicouterino, el cáncer endometrial, ¿verdad? La enfermedad trofoblástica invasiva sobre todo, ¿verdad? Son las indicaciones. O los tumores en los anexos, o sea, los ovarios o en las trompas. Doctor, en base a la preparación antes de la intervención, ¿hay alguna educación psicológica para el paciente que en algún momento dado el ginecólogo tenga que hacer uso de ella para preparar a la paciente para este tipo de intervenciones? No, por desgracia, no estamos nosotros, los ginecólogos, capacitados para hacer ese tipo de detección y acompañamiento. Pero sí quiero hacerte mención a algo. El 82% de las pacientes que se someten a una histerectomía caen en depresión. Y 94% de estas pacientes tienen ansiedad. ¿Qué me dice esto? Hay un estudio muy padre que hicieron precisamente en Chile acerca de estas repercusiones emocionales después de la histerectomía. Y wow, o sea, es altísimo, es altísimo. ¿Y qué es lo que está pasando? El juicio, la desinformación, ¿sí? El sentirse culpable la mujer de haber negado otro embarazo, ¿verdad? O no haber luchado por otro embarazo, ¿sí? Todos estos puntos obviamente crean en la mujer angustia, ansiedad y, bueno, depresión. Es un gran porcentaje, es muy alto el porcentaje de mujeres que caen en depresión posterior a la histerectomía. Una vez que se ha hecho el diagnóstico de todas estas enfermedades que acaba de mencionar el doctor, ¿cuál sería la intervención adecuada desde el punto de vista psicológico previo a la intervención quirúrgica? Vaya, es súper importante saber qué tipo de cirugía vamos a hacer y lo vamos a platicar ahorita más adelante porque supongo debe haber muchas cirugías para extraer el útero, dependiendo de la causa. Pero, dada la circunstancia que casi el 90% de los pacientes, es decir, 9 de cada 10 pacientes van a tener problemas emocionales, la intervención emocional debe de ser desde el momento del diagnóstico o debe ser después de la cirugía. No, definitivamente se tiene que crear un equipo de trabajo con el ginecólogo porque desde el momento en cómo se da el diagnóstico ya hay un impacto psicológico. Entonces, desde aquí sí tiene que haber una educación por medio de la terapia individual, también puede ser la terapia familiar, porque al final de cuentas muchas mujeres cuando están en este tipo de intervenciones no tienen el apoyo familiar. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas hay falta de información de cómo acompañar a una mujer en este tipo de intervenciones, porque al final de cuentas es una pérdida. Entonces sí se tiene que trabajar, abrir un duelo en este tipo de situaciones para poder enfrentar de una manera pues con más conciencia, ¿no? Este tipo de intervenciones. Yo siempre a las pacientes que voy a someter a este tipo de cirugías les digo que deben estar conscientes de lo que van a hacer, ¿no? Primero, de que necesitan realmente esa cirugía, porque no me va a dejar mentir aquí el doctor Ulises. Tenemos miomas y automáticamente ya es histerectomía. O muchos pacientes tienen su primer episodio de sangrado anormal y ya la estamos etiquetando para una histerectomía, ¿sí? O sea, de primera instancia, la paciente tiene que estar segura de que es lo que necesita. Una vez que ya tiene un diagnóstico y certeza de ese diagnóstico y de que ya no hay alternativa médica para eso, ¿verdad? Entonces viene el próximo paso, es crear una conciencia de aceptación, ¿sí?
Regularmente, yo muy particularmente sí las envío a que tengan su terapia, a que acepten precisamente este duelo, esta parte que es indispensable en ellas, ¿verdad? Porque, ¿qué es el útero para una mujer? ¿Qué es? Es como su corazón, ¿sí? Es lo que le dio lo más preciado a muchas de ellas. Y define en cierta forma parte de la feminidad. Claro, claro. Sí. Entonces sí es muy importante esta parte porque ya después de la intervención hay una sensación de un vacío, hay una sensación de un hueco y hay situaciones que muchas veces afectan hasta. Claro. Entonces sí es muy importante todo esto y aparte, por ejemplo, hay una situación también que a mí me compartieron donde la persona entró precisamente por un quiste y cuando despierta de la cirugía resulta que le dijeron que le tuvieron que extirpar todo el útero. Entonces, ese tipo de situaciones donde la paciente dice, bueno, pues a mí no me preguntaron. Obviamente el médico tuvo que tomar su mejor decisión en ese momento, pero es algo que psicológicamente Suele pues, suceder. que queda, ¿no? Entonces, sí es muy importante esa parte que creo que no se le ha dado la importancia adecuada para esta preparación. Hola, muy buenos días. Importantísimo lo que comenta el doctor Martínez, porque en verdad, digo, desde los que tenemos esa fortuna de poder tratar a estas pacientes, cuando les damos esa noticia, lo primero que es un llanto, ¿no? Porque efectivamente esa parte, esa percepción de tener el útero como si fuera su corazón, es cierto. Bonita manera de expresarlo, de lo que es el útero en la mujer, pero vamos a ir a un corte, 11 de la mañana con 20 minutos. Escuchas Pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM, XHKM FM Radio Mina La Expresión y en redes sociales a través de Mina Médica. 11:20, un corte y regresamos. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcon. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Pino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz. Luces que alumbran mi desnudez. Es tu olor la chispa que me enciende la pasión. Eres
Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión, el 95.3 de FM. Escuchamos de fondo a Alejandra Ábalos con Amor Fascíname, del álbum homónimo lanzado en el año de 1990. Alejandra Ábalos en marzo de 2014 tuvo que ser intervenida de urgencia debido a complicaciones posterior a un abdomen agudo, secundario a una rotura de quiste ovárico, que le provocó una hemorragia interna, por lo que los expertos tuvieron que realizarle una histerectomía. Una de las causas de urgencia de esta cirugía. Adelante. Era lo que estábamos comentando antes que nos fuéramos al corte. ¿Se puede hacer el programa sin corte? ¿Se puede? En donde efectivamente es la importancia, y que sepan las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, que la histerectomía es el procedimiento final, que siempre intentamos salvarle el útero independientemente del padecimiento que pueda tener esta persona. Siempre la histerectomía es el tratamiento final para poder pues solucionar el problema que tenga, ¿no? Y teniendo esto en cuenta, en una histerectomía se pueden extraer las trompas de falopio, se pueden extraer los ovarios, se pueden extraer todo o solamente una parte, doctor. El término histerectomía implica nada más extraer el útero. El útero tiene porciones. El cuerpo, vamos a dividirlo en dos. El cuerpo, bueno, tres. El cuerpo istmo y el cervix. Regularmente cuando hacemos una histerectomía total, ¿verdad?, estamos quitando todo. El cuello, istmo y cuerpo. Cuando hacemos una histerectomía subtotal o parcial, estamos quitando nada más el cuerpo. ¿Sí? Se queda el cervix, se queda el cuello. Se queda el cuello, se queda el cervix. Cuando hacemos una histerectomía masalpingo o ferectomía, estamos quitando la trompa y el ovario, ya sea del lado derecho o lado izquierdo o ambas. ¿Por qué quitar siempre la trompa? Y es algo que yo, al menos a mis colegas y a mis alumnos, siempre les recomiendo. Hay que quitar las trompas. Si tú decides dejar el ovario, hay que quitar la trompa. ¿Por qué quitar la trompa? Hay un síndrome que se llama síndrome de ovario persistente, ¿verdad? Que es un síndrome doloroso, crea dispareo, una inflamación en la mujer. Y es porque la trompa, al ligarla, no tiene ya el drene linfático esencial para ella. Entonces empieza a hacer un edema persistente, una inflamación persistente, y crea un hidrosalpins, así se llama esto, ¿verdad? Entonces por eso les recomendamos siempre quitar las trompas. Hay mujercitas que no se las quitaron, muy probablemente por eso se inflaman todavía después de la histerectomía, y puede incluso al hacerle un ultrasonido encontrar una imagen ahí quística, y no es otra cosa más que un hidrosalpins, ¿eh? Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen en la consulta, doctor, y me gustaría que lo explicara, cuando le preguntamos o cuando le decimos a la paciente, ¿sabes qué? Necesitamos quitarte la matriz por cierto padecimiento. Una de las preguntas es, doctor, ¿voy a seguir menstruando? Doctor, ¿me voy a volver menopáusica? Tengo 40 años. ¿De qué depende esto, y si va a necesitar o no? Porque a veces cuando por alguna situación le quitamos pues todo, ovarios, salpinges, útero, a personas muy jóvenes, necesitamos darle una terapia de reemplazo. Obviamente va a depender mucho del padecimiento, pero son de las preguntas principales que hacen cuando les decimos que le tenemos que quitar la matriz. Doctor, ¿me voy a volver menopáusica ya? ¿O voy a seguir menstruando? Ok. A ver, es una pregunta muy extensa y voy a tratar de ser lo más claro al respecto. La menopausia se adquiere al quitar el útero. ¿Qué es el término menopausia? Ya no vas a menstruar. Cuando dejas de menstruar mínimo por un año, inmediatamente entras en menopausia. ¿Ok? Sí vas a entrar en una menopausia. Más, ¿por qué? Porque ya no vas a menstruar. Pero hormonalmente, si te dejaron tus ovarios, tú vas a seguir funcionando normalmente. Ahora, a ver, me hicieron una histerectomía y me dejaron parte del cuello. El 20% de las pacientes que tienen cuello,
todavía, pueden tener un sangrado cíclico mensual, ¿sí? Pueden tener un sangrado escaso, ¿sí? Eso no quiere decir que no estás curada, o sea, sí, se quitaron el problema mayor. Pero vas a tener, ¿por qué? Porque quedó un poquito de tejido todavía ahí en ese cuello. Entonces vas a tener un sangradito. Ellas no tienen menopausia, con el término que es menopausia, ¿sí? Porque vas a tener un sangradito mes con mes todavía. Y se va a ir este sangrado conforme tu función ovárica esté disminuyendo. Conforme ya cese la función ovárica, va a ceder el sangrado. Me gustaría preguntarle después del corte, porque vamos a ir a la identificación legal, ¿por qué dejar, en este caso, el cérvix o el cuello uterino, cuando sabemos que predomina en la mujer mexicana el virus del papiloma humano y es causa de cáncer? Me gustaría que lo dijera después del corte. 11 de la mañana con 30 minutos. Escuchas, pregúntele a su médico a través del 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión. Gracias a nuestros seguidores de Minamérica. Después del programa siguen las preguntas de ustedes. Un corte y regresamos. 11 con 30. Okay. Bueno, pues seguimos en vivo, redes, por favor compartan esta información que es algo súper común, en verdad. Digo, es la primera vez que a mí me toca escuchar que se platica sobre estos temas y en verdad no sabemos la importancia o el impacto que le genera a la mujer. Es decirle, quitarlo, o sea, ¿sabes qué? Te voy a quitar la matriz porque tienes miomas, ¿no? Es increíble cómo sí le podemos pegar psicológicamente cuando le pedimos o cuando le indicamos que le vamos a quitar la matriz. Es algo que comentaba el psicólogo durante el corte. Es como si le dijeras al varón, a ver, le vamos a quitar los testículos. Es una comparación del duelo que vive la mujer. No sé si quiere agregar algo más, psicólogo Marco Antonio. Sí, yo creo que aquí hay una inconsciencia total, ¿no? Como lo compartían ustedes también. Hay gente que también llega a consulta, lo he escuchado en la consulta, que han llegado con ustedes, que también mujeres donde también quieren que les quiten esa parte, ¿no? de la matriz, sin tomar en cuenta que es una parte que es muy importante para que la persona pueda seguir con una vida psicológica también de un momento sano, ¿no? Entonces, la parte importante aquí es hacer esa conciencia de que la parte psicológica, en la parte de una pérdida de algún órgano, algún miembro del cuerpo, es necesario haber un trabajo de duelo y de conciencia para eso, ¿no? ¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre? ¿Y cómo rogarle al destino cuando estoy Escuchamos de fondo a Mijares con Corazón Salvaje, del álbum Encadenado, lanzado en el año de 1993. Parte de la banda sonora de la novela Corazón Salvaje, protagonizada por Edith González. En 2016 le fue detectado cáncer de ovario, para el cual recibió tratamiento, sometiéndose a una cirugía para que le extirparan los ovarios, el útero y los ganglios linfáticos. En abril de 2019 presentó una recaída y falleció como consecuencia de esta enfermedad el 13 de junio de 2019. Dando respuesta a la pregunta del doctor. Adelante, doctor. Cuando es difícil el acceso, cuando yo considero, cuando el médico considera que va a crear más daño, o por la prioridad del cese del sangrado o no arriesgar más a la paciente, se decide dejar el cuello uterino. O por ejemplo, cuando la paciente está inestable o hay algún riesgo anestésico mayor por la patología base de la paciente y tenemos que hacer un procedimiento más rápido, obviamente dejamos el cuello uterino. Es más laborioso el quitarlo, implica riesgos de lesiones a vísceras cercanas, como es recto, como es vejiga. Entonces, muchas veces el médico mejor dice, vamos a dejar el cuello y quizás en una segunda intención podemos quitarlo. Uno de los temores que más tiene temor el ginecólogo, es el pinzamiento de ureteros. ¿Por qué se confunden con ese ducto? Sí, los ureteros son órganos que comunican el riñón con la vejiga. Estos órganos pasan 2 centímetros a cada lado del cérvix.
cuando la anatomía se pierde o cuando hay defectos o hay un proceso hemorrágico de sangrado importante, se puede infiltrar todo esto y podemos lesionar los ureteros. Estos ureteros son esenciales cuando lo pinzamos o lo seccionamos, pues obviamente la paciente no orina y podemos crearle un daño irreversible a la paciente, incluso la muerte. Siempre que sometemos a una paciente a este tipo de procedimientos, el plan es pues quitarle el cerebro, que se vaya completo. Siempre. Claro. Si por alguna situación técnica, por alguna situación de emergencia, no lo podemos hacer y pensamos que podemos generarle un daño el seguir intentando quitarlo, pues es cuando decidimos el que se quede. Y precisamente eso nos lleva a la siguiente pregunta. Creo que es importante recalcar la parte que menciona el doctor Alejandro. Es un riesgo inherente a la cirugía y eso es muy importante que le quede claro a la población. Muchas veces la gente sale extremadamente molesta queriendo demandar. ¿Por qué? Porque me ligaron los ureteros, me pinzaron los ureteros. Tienen que saber que esto, cuando se infiltra, la anatomía se pierde. ¿Qué significa que la anatomía se pierde? El dibujo bonito del útero que ven ustedes en los libros o por ahí en una revista, no es así cuando se va a operar. Cuando Es todo totalmente amorfo. O sea, ya quisiéramos que tuviera los colores para poder... o sea, todo está... Es un monstruo. A veces está muy grande, está muy penetrado y todos los órganos en ese momento tienen casi los mismos colores. Si a esto le sumamos que empieza a sangrar porque pasan unos vasos que por el cual, unas venas, pues unos vasos sanguíneos grandes por ahí, que si no los pinzan, se muere la paciente en 1 o 2 minutos, o sea, se vacía por completo. Entonces en la urgencia muchas veces se pinza, pero es un riesgo inherente. ¿Eso qué significa? Obviamente lo ideal es que no pase, pero tiene el riesgo de que pase y desafortunadamente difícilmente alguien va a ganar una demanda por un riesgo inherente. Claro. ¿Por qué? Porque es propio de la cirugía. Entonces, obviamente se trata de hacer la reparación, de hacer los cuidados pertinentes, ¿sí? Pero más allá de que sea algo iatrogénico, irresponsable por mal cirujano, no, es un riesgo inherente secundario a la pérdida de esa anatomía, ¿no? Pues precisamente parte de la educación psicológica, emocional que se tiene que hacer es precisamente el empezar a compartir que pueden haber ciertos riesgos en ese tipo de intervenciones. Ahora, cuando no se da este tipo de acompañamientos, queda un miedo que puede persistir por mucho tiempo dentro del inconsciente de la paciente. Hasta para el médico. También, sí, porque a final de cuentas, después cuando empiezan a enfermarse viene alguna enfermedad o alguna molestia, tienen miedo ya de ciertas situaciones que no se trabajaron y que se van a empezar a cargar todavía más por estas situaciones, aunque no sea algo de riesgo. El paciente se queda con este miedo inconsciente y tiene miedo de ir al doctor, tiene miedo de ir a tomar el medicamento. ¿Por qué? Pues porque no se trabajó. Entonces, parte de esa educación que es necesario que se trabaje antes, durante y después de la intervención. Efectivamente, como lo explicó muy bien el doctor Fernando, pues son procedimientos que pues conlleva pues un riesgo que se le debe explicar a la paciente desde que se les dice que se le va a someter a una histerectomía, se le debe decir qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que puede pasar, qué complicaciones puede presentar y obviamente que las vamos a resolver. Darle definitivamente puede pasar, pero eso no significa que así se va a quedar la paciente. Necesitamos resolver esa complicación y siempre se resuelve. Eso es importante que los pacientes y las personas que nos están escuchando, que efectivamente hay complicaciones en la cirugía, pero siempre se resuelve, ya sea en ese momento o posterior al procedimiento quirúrgico, porque sí, la primera premisa es pues salvarle la vida, ¿no? Ya posterior que se resolvió esto, pues vemos qué fue lo que pasó y se somete a un segundo procedimiento y sin problemas se resuelve. Y tocando ese tema, doctor, precisamente se va de la mano con la pregunta que hizo el doctor Arnulfo.
es en cuestión sobre la histerectomía parcial y cuándo está indicada, precisamente. ¿Qué le parece si nos da respuesta a esto después de un corte comercial? Tenemos los cortes del INE que tenemos que ser muy puntuales, así nos los marca nuestro gobierno y vamos a cumplir la orden. 11 de la mañana con 40 minutos. Escuchas Pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión. Y regresamos a este su programa Pregúntale a su médico. Son las 11 de la mañana con 40 minutos. Seguimos en vivo por redes y qué tema tan importante. Y precisamente, pues les comentaba, y tienes toda la razón, a veces es un procedimiento que lo hacemos casi todos los días, o de rutina, es un procedimiento que en los hospitales diarios se está operando, y perdemos esa sensibilidad, cuando agarramos y le decimos, ¿sabes qué, señora? Pues, para que ya dejes de sangrar, necesito quitarte tu matriz. Y como ya tienes 47 años, pues también te voy a quitar tus ovarios. No te preocupes, todo va a estar bien. Increíble, ¿no? Increíble. Sí, yo creo que es mucha inconsciencia, ¿no? De esa parte. Yo sí entiendo que la parte médica tiene toda su atención en la parte biológica, pero también ya empezar a hacer conciencia que la parte emocional tiene mucho que ver en ese aspecto, ¿no? Entonces, abrir esta posibilidad de que pues médicos como ustedes se abran a esta posibilidad de crear una conciencia antes de este tipo de intervenciones, y yo creo que de cualquiera, ¿no? Empáticos. Totalmente. Ser empáticos totalmente. hacia su dolor y hacia su padecimiento. Claro. Es un poquito complicado, ¿no? Porque, digo, esa educación pues no la tenemos, ¿no? O sea, el médico cree que le está resolviendo el problema, ¿no? Bueno, tranquila, sí, o sea, sí. pero todo su problema, ¿no? Tranquila, no, ya, o sea, ya vas a estar bien, ¿no? Porque ya te voy a quitar y ya vas a estar más tranquila. No, obviamente, emocionalmente está tocada, pues, ¿no? Ahora pongámonos en el lugar de la paciente obstétrica, la cual fue para que le resolviéramos una situación, traer a la vida un nuevo ser, ¿verdad? Y después de la cirugía, pues ¿cuál? Que sí trajimos ese nuevo ser, pero también tuvimos que terminar con la función reproductiva de esa mujer, ¿no? Sí, pero por salvando ejemplo, vida. Doctor, en ese sentido, Estamos de vuelta en la radio. Waiting for some words to jump in me. We met by the trick of fate. French Navy, my sailor made. Estamos de regreso, escuchamos a Cama Oscura con French Navy del álbum My Madeline Carey, lanzado en el año de 2009 y parte de la banda sonora de la serie Girls, que se transmitió por HBO de 2012 a 2017, creada y producida por Lena Dunham. A los 31 años tuvieron que extirparle el útero secundario de una endometriosis que le causaba dolores incapacitantes con cada menstruación. Ella lo describe como que si le tallaran vidrio es una peritonitis, por dentro de su abdomen, ¿no? Cada vez que menstruaba. Reveló en una entrevista que posterior a la cirugía había empezado un proceso de duelo sobre el hecho de que nunca jamás podría volver a quedar embarazada. Parte de lo que estamos platicando, ¿no? sí, claro, y sobre todo, bueno, cuando una persona tuvo la dicha ya de experimentar la parte de ser mamá, pero por ejemplo, con mujeres que no tienen esa dicha, yo creo que aquí el impacto es todavía mayor. Claro, sí. Claro. Tuve una paciente, y les voy a comentar, no sé, ojalá y me estés escuchando, en la cual no pudo embarazarse nunca, una mujer de 35 años, adoptó, empezó con trastornos de sangrados, le hicimos una biopsia y trae un problema en endometrio, trae una hiperplasia endometrial con cambios premalignos. Le sugerimos la histerectomía, pero antes de todo, obviamente fue un impacto tremendo,
pero antes que todo la mandamos a terapia, ¿no? A que ella aceptara esto de primera instancia. Hasta ahorita, pues de esto ya tiene quizás unos 6 meses o quizás un poco más, ¿no? Y bueno, me quedó claro de que es algo que no acepta. Y qué bueno, o sea, qué bueno, nada más que sí tenemos que buscar alternativas al respecto, ¿sí? Porque hay un proceso maligno ahí, premaligno. Entonces, creo que el hecho de no estar de acuerdo con un proceder es lo más válido. Y si su alma y su ser le dice que no, pues adelante, ¿no? No vamos a ir en contra de esto. No está aceptando ella y sería inhumano el someterla a un proceder, ¿sí? Sin una aceptación, porque entonces sí le vamos a crear un viacrucis. O sea, no va a tener una paz ella en todo esto. Y esto me recuerda mucho también a lo que nosotros como ginecólogos generamos en el quirófano. Señora, ¿la opero de una vez? Le hago la salpingo, ya estoy aquí, ¿no? Le hago la salpingo, señora, ya son 2, ¿sí? Muchas dicen sí, muchas dicen no, ¿sí? ¿Qué viven estas pacientes después de ese sí? Y ya se considera maltrato, ¿eh? Obviamente Sí, legalmente sí, hablando se considera maltrato en nuestro estado, sí, ¿no? sí, o sea, es inhumano, no se- eso es inhumano, es Sí, inhumano. Se llama es violencia inhumano. obstétrica Sí, en nuestro inhumano. estado, ¿no? Es que mira, inhumano. desafortunadamente, Pero no lo dejamos de hacer. sí. Desgraciadamente se sigue practicando mucho. Lo triste del caso es de que precisamente como no se le da importancia a la parte emocional y tomar una decisión ahí, creo que es una situación totalmente inconsciente, ¿sí? Más que práctica, inconsciente. Hablando de la toma de decisiones, ¿cuándo una histerectomía parcial? ¿Cuándo una total? ¿Cuándo una radical? ¿Cómo diferenciarlas y cuándo Ok. tomar esa decisión? Si una histerectomía total es extraer todo el útero, tanto el cérvix como el cuerpo. Y esta está indicada tanto en procesos benignos como malignos, ¿sí? La histerectomía parcial o subtotal, que es el término básicamente, es cuando dejamos el cuello de la matriz, y esto básicamente no es una indicación médica, sino es una decisión médica en base a lo que está viviendo el médico en su momento o en el entorno quirúrgico, ¿no? Que técnicamente hay problemas o anestésicamente hay problemas, entonces mejor se decide dejar el cuello de la matriz. Pero regularmente todas las histerectomías van encaminadas a ser totales, ¿sí? ¿Y cuándo es una radical? Radical es aquella en la cual voy a quitar útero, voy a quitar salpinges, voy a quitar ovarios, voy a quitar omento o epiplón, voy a quitar apéndices, o sea, tejidos linfoides, y aparte las cadenas ganglionares, dependiendo de la patología que pueda, o una exploración retroperitoneal de las cadenas ganglionales, dependiendo de la patología que me está indicando la cirugía. Esto que nos dice la radical casi más va encaminado a problemas oncológicos o problemas de cáncer. De cáncer, así es. Nada más ahí es donde se realiza. Ok. ¿Algo más que deseas mencionar, Ulises? No, el doctor Martínez lo explicó perfectamente. Siempre una histerectomía va encaminada a hacerla total. Dejamos el cuello cuando técnicamente o por una emergencia esto no se puede quitar. Y las radicales están indicadas en procesos oncológicos. Cuando está indicada una cirugía, pues ya sabemos que pues va a depender mucho del tipo de cáncer, el tipo de etapa en la que esté, ¿no? Hay algunos cánceres que se prefiere mejor hacerle quimioterapia o radioterapia antes de una cirugía, pero sí, efectivamente, así como lo explicó el doctor Martínez, son los tipos de cirugías que se hacen. Y en cuestión de abordaje, doctor, ¿cuántos tipos de abordajes quirúrgicos hay para esto? Nuevamente, como en las telenovelas,
Después del corte, vamos a ver el tipos de abordajes que hay para la histerectomía. Yo los admiro a ustedes los ginecólogos porque después del traumatólogo, los ginecólogos son los que más tienen demandas legales por iatrogenias. La verdad, es una bronca ser ginecólogo. Dicen, oye, voy a ser ginecólogo, pero no saben las demandas legales que existen. Y casi siempre les echan las culpas a las iatrogenias. Nomás estamos hablando de histerectomías, pero durante el trabajo de parto o las complicaciones que se presentan poscesárea o posparto natural, son muchas. Mi respeto y admiración a todos ustedes los ginecólogos por lo que tienen que enfrentar, porque es una cirugía ginecológica, cuando hay complicaciones, créanme, que hasta ganas de ir al water nos dan. Vamos a un corte y regresamos. 11 de la mañana con 50 minutos. Escuchas, pregúntele a su médico a través del 95.3 de FM Radio Mina la Expresión. A ustedes que nos siguen en Mina Médica, en redes sociales, compartan. Este tema está importantísimo. Un corte y regresamos. Saludos a nuestros amigos del INE. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por favor de su atención. Les agradecemos mucho que compartan esta información. Como bien lo platicábamos, es un tema muy común. Tenemos una tía, una mamá, una prima que ya se sometió a esta cirugía. Desafortunadamente no sabemos, ¿no? No, pues le quitaron la matriz. No, pues ya estaba grande. Pues ya no iba a poder tener bebés, ¿no? Le resolvieron el problema. Ojo, a lo mejor esa tía, esa hermana, esa prima está en depresión importante, secundado de este proceso. Por favor, compartan para que muchísima gente más esté informada de todo lo que conlleva una cirugía de esta magnitud, ¿no? De este tipo. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Adelante. Sí, yo creo que lo que compartía el doctor Ávila precisamente es, yo creo, por la falta de información que no se le da al paciente. Entonces yo creo que si al paciente se le educa en la parte psicológica y en la parte también mental, pues yo creo que las posibilidades de una demanda creo que van a muchísimo, porque ya el paciente se vuelve consciente de lo que va a vivir, de lo que está viviendo y de lo que puede pasar, pero el problema es que pues lo dejan en segundo término y ya le dan la importancia ya cuando está el problema encima, ¿no? Hay un artículo muy bueno sobre demandas, sobre iatrogenias en cirugías pediátricas. Y el artículo concluye que todas estas personas que fueron informadas previamente sobre las posibilidades de complicaciones, ¿sí?, que fueron informados obviamente no el médico se va a salir a dar información, pero informados por alguien del equipo médico sobre lo que estaba pasando en ese momento de la complicación y la información posterior, disminuyó cerca del 90% de las demandas. Claro. ¿no? Obviamente. Consentimiento informado. Así es. Sí, Entonces, el familiar está informado de lo que puede pasar, el paciente está informado de lo que puede pasar. El impacto que hay con una persona que está informada, el impacto es que la persona se siente integrada a la situación. O sea, se siente parte de la situación que se está manejando, ¿sí? Entonces, por eso es que esta parte, cuando los resultados pueden ser positivos o no, se asumen como tal porque se sienten integrados al equipo de trabajo. Más de uno de nosotros ha tenido un familiar o alguien enfermo y es desesperante no tener información de qué es lo que está pasando. Entonces, obviamente no hay información, desde ahí ya se va generando cierta fricción y si pasa algo malo, contra ti, ¿no? Definitivamente, digo, en ese artículo está medido, pero bueno, es cuestión de sentido común de que si tú le informas bien a tu paciente, si tú le informas bien a los familiares, si tú informas qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer, al contrario, te agradecen mucho que hayas tenido esa sensibilidad de estar informando de todo el proceso sobre su familiar, ¿no? Lo que pasa es que en ese tipo de temas se abren muchas situaciones que traemos ya de fondo y en ese tipo de situaciones tan complicadas de crisis, si no me toman en cuenta, si no me ven, si no me explican, entonces sí crea un conflicto después. Entonces sí es muy importante eso para los demás, la parte médica, que sí hay que poner importancia en ese tipo de información, de trato, de esta parte de la convivencia con el paciente y con los familiares, que es muy importante. Ya vamos de regreso a la radio. Vamos a hablar acerca del tipo de abordaje quirúrgico. ¿Cuántos abordajes hay?
Estamos por entrar nuevamente a la radio. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Vivienda La Expresión, el 95.3 de FM. Antes del corte, le preguntaba al doctor Sergio cuántos tipos de intervenciones, de cirugías hay para la histerectomía y cuándo utilizar cada uno de ellos. Claro. Hay tres primordiales, hay tres. El tipo de abordaje abdominal, que se ocupa para cirugías tanto benignas o de patología benigna como maligna o oncológica o de tumores, ¿sí? Es el abdominal. La vaginal, que se ocupa regularmente para para indicaciones benignas, como miomas, prolapsos, adenomiosis. Y la robótica o la laparoscópica. Bueno, la laparoscópica, porque la laparoscópica entra la robótica. Esta cirugía se usa regularmente, ese procedimiento, ese acceso se usa en pacientes que tienen patologías benignas también. Y actualmente, obviamente, está difundiéndose más la cirugía laparoscópica en base a ciertos beneficios de recuperación, ¿sí? Y estancia hospitalaria, básicamente. ¿Algo sobre la laparoscópica, doctor Ulises? Bueno, pues cada vez se está haciendo más y efectivamente la recuperación es mucho más rápido. Inclusive se puede acceder a lugares en donde tal vez en una cirugía abierta es un poquito más complicado. La robótica ha venido a cambiar y cada vez se va haciendo más y más y más. Ya en nuestro país ya hay estados en donde se está haciendo ya cirugía robótica. En el Star Médica en Veracruz, perdón por el comercial, me lo van a cobrar. En Veracruz se está haciendo cirugía robótica. Así es, entonces se sigue utilizando para padecimientos benignos, pero también para padecimientos oncológicos, ya que el abordaje es mucho más limpio, se puede acceder hacia zonas mucho más complicadas, sigue siendo todavía muy costosa, pero no dudo que en unos cuantos años se pueda hacer un poco más accesible este tipo de abordaje. Doctor, las mujeres con histerectomía, a las que ya se les quitó la matriz o el útero, ¿deben realizarse la colposcopía y el papanicolau? ¿Es recomendable? Claro, sobre todo aquellas mujeres cuya indicación fue oncológica, o sea, la indicación fue un proceso maligno, ya sea en el cuello o en el útero o ovarios, a más razón tienen que hacerse su seguimiento. Y aparte de ello, todas las mujeres, aunque haya sido una indicación de la histerectomía, una indicación benigna, tenemos que no descartamos los problemas que pueda haber en la vagina ni en la vulva. Por lo tanto, es indispensable que sigan su seguimiento, tengan su control. ¿Con qué periodicidad se tiene que realizar este estudio? Va a depender de si tienen alguna patología ya base, mínimo una vez por año. Efectivamente, esa pregunta es igual muy frecuente, que se llegan por alguna otra molestia y ahí pregunta, doctora, a mí ya me quitaron la matriz, ya no tengo, ¿me puedo seguir haciendo las revisiones? Y como bien explicado lo hizo el doctor Martínez, efectivamente se tienen que seguir haciendo esas revisiones porque pues hay cáncer de vagina, hay cáncer de vulva, hay lesiones que no precisamente son exclusivamente del cuello de la matriz. Igual en la cúpula vaginal, que es la zona en donde queda en la cicatriz de la cirugía, hay que estarla revisando. Y sí, no, el que una mujer ya no tenga su matriz o cuello de la matriz, no quiere decir que no tenga que revisar, tiene que acudir a su revisión. Y eso, doctor, ya para darle continuidad y después irnos a las preguntas del público, una mujer a quien se le ha practicado una histerectomía, cual sea, ¿le puede cambiar su vida sexual después del procedimiento? Una pregunta súper importante. Recordemos que la cópula, la actividad sexual, se lleva a cabo por vagina. La vagina es un tubo, es una cavidad
que aproximadamente tiene una profundidad de entre 12 y 15 centímetros. Es elástica, ¿verdad? Nosotros, y de ahí hacia arriba, inicia la matriz o el útero. Lo que quitamos, básicamente, es el útero. La vagina queda en su totalidad en la gran mayoría de las cirugías. Entonces, no tiene por qué cambiar la actividad sexual. Ahora, el impacto que genera el sentirse sola, el sentir culpa, el sentirse juzgada, no acompañada, no comprendida, ese vacío que dice, doctor, es que voy a quedar vacía, es que me dice mi esposo que no es lo mismo, ¿sí? Es que no me quiere tocar porque dice que ya no es lo mismo. Discúlpeme. Su esposo nunca llegó a tocar el cuello siquiera de su matriz. Por más presumido que sea, sí, imposible. nunca llegó a tocar el cuello de su matriz. O sea, por mucho que haya querido, no hizo la actividad sexual, ni tiene la actividad sexual por su matriz. Es por su vagina. Y la vagina ahí está, ¿sí? Así que no tiene por qué cambiar. El impacto emocional y todo esto que hemos estado hablando, ¿verdad? La falta de información, el miedo, la culpa, el renunciar en cierto modo a una vida reproductiva, al cese de la menstruación, porque a muchos la menstruación es parte de la feminidad, es parte, aunque a muchas mujeres no les es grato, ¿verdad? Muchas mujeres es una pertenencia y como tal lo defienden, ¿no? Entonces no es fácil el renunciar a todo esto y obviamente hay un impacto, ¿no? Que no tiene que ser en tu sexualidad si tú trabajas adecuadamente esto, si tú estás bien informada y sobre todo apoyada, ¿verdad? En todo este camino, tanto pre, trans y post. Son las 12 en punto, vamos a la identificación legal de esta empresa y regresamos con las preguntas de nuestros fieles seguidores. Un corte y regresamos. Escuchas, pregúntele a su médico. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. De verdad que estamos muy, muy agradecidos. Muchos saludos a cada uno de ustedes. Nos manda Elizabeth Rodríguez, saludos. Gloria Olivares, saludos. Selene Campechano, saludos. Hanna Perpa, nuestra fiel seguidora, muchísimos saludos. Y por supuesto tiene preguntas que vamos a darle respuesta. Taza de pregúntale a tu médico. Puede pasar por su taza de pregúntale a su médico, ¿eh? Se la ha ganado a pulso, una fiel seguidora, Evelia Rivera, muchísimos saludos, estimados médicos, buenos días, muchas gracias por tratar estos temas tan importantes de salud, la verdad que lo hacemos para ustedes, ¿no? Y lo hacemos con todo el gusto del mundo, hemos platicado infinidad de veces, dejamos nuestros consultorios para estar aquí, para informarlos, así que ayúdenos compartiendo, ayúdenos, quisiéramos tener, que nos vieran la cantidad de personas que ven los chistes, ¿no? A veces, el otro día veía yo un programa hacían el análisis y la crítica de una persona maquillándose, sin hablar, una persona que se estaba maquillando, nada más subió y se empezó a maquillar y llevaba como 5 millones de personas viéndolo, ¿no? O sea, es increíble cómo las cosas importantes se han perdido, ¿no? Y cómo cosas tan banales son las que realmente repercuten en la actualidad, ¿no? Cuando esta es una información sumamente importante, cotidiana, y como dije hace ratito, todos tenemos un conocido o un familiar que tiene histerectomía o que va a ser sometido a histerectomía, y esto debería estar circulando. Muchísimas gracias a todos ustedes que comparten. La verdad que esto es para ustedes. Adelante, Marcos. Sí, yo creo que lo importante ahí es de que cómo se presenta la situación, porque son situaciones donde la persona que lo está observando no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, eso hace que la persona siga ahí viendo. Yo la vez pasada estaba observando a una persona que estaba durmiendo y que se volteaba y los seguidores empezaban a subir y a subir y a subir. Es esta parte de esta incertidumbre que es la que nos mantiene ahí. Entonces, yo creo que parte de eso también se puede ocupar para compartir este tipo de informaciones también. Vamos a hacer un programa donde no hablemos. Exacto. A ver qué pasa. Sí. Puede ser, pero a final de cuentas yo creo que el que
nos estemos involucrando a todo esto, yo creo que también va a haber un impacto, ¿no? Y lo más importante es de que la información que se comparta, pues, sea clara, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Nos manda Rosario Rueda Cruz, saludos desde el Istmo de Tehuantepec, gracias por su información. Saludos, Rosario, hasta el Istmo. A ver cuándo nos invita, hombre, por allá, una ¿Le vela, ayudas? ¿verdad? Ahora en mayo, una lista, hombre. Estamos de regreso en su programa, pregúntele a su Ya médico a tengo el través de lugar. Radio Mina La Expresión, el 95.3 de FM. Vamos a la sección de preguntas y respuestas. Adelante, quien tenga por ahí una pregunta de nuestro amable auditorio. Si quieren preguntar, adelante, ¿eh? Blanca del Pregunten, Río pregunten. hace un comentario. Le mandamos un saludo a Blanca del Río y nos dice, no sé si después de la histerectomía aumentó mi ansiedad y depresión, pero ahora he tenido que recurrir a medicación alternativa para sentirme mejor. O sea, hablando de esta parte mental y psicológica que también tendríamos que tocarla cuando pues le damos esa noticia a la paciente, ¿no? Yo ahí, Blanquita, te quisiera decir, eh, tienes que trabajar tus emociones. O sea, muy seguramente, muy estable no llegaste a la cirugía emocionalmente. Y obviamente la pérdida de este órgano tan esencial en la vida de la mujer, ¿verdad?, está teniendo repercusiones serias en ti. Entonces, acompáñate, yo te sugiero que acudas con tu terapeuta, con tu psicoterapeuta, para que te ayude a sobrellevar esto, aceptarlo y que estés bien. Sí, y sobre todo que tener la conciencia de que ese evento va a crear cierto miedo y si no se trabaja, ese miedo va a seguir ahí. Puede bajar la intensidad porque la persona empieza ya a realizar sus actividades, pero en algún momento que tenga alguna crisis, esto va a volver a detonar. Entonces es importante que no se deje ahí a la ligera. Acuérdate que la indicación de las histerectomías o de todas las cirugías en este rubro es salvar vida, aliviar sufrimiento y corregir defectos o malformaciones. Así que creo que ya se dio el primer punto, nada más que no se ha generado realmente esa calidad de vida que tú necesitas. Lili nos pregunta, gracias Lili por estar con nosotros. Después de una histerectomía, ¿cuánto tiempo después se pueden realizar las labores del hogar sin problemas? Después de la histerectomía. Mire, Eli, le voy a decir una connotación que yo, en base a mi experiencia, me he podido percatar. Depende de su necesidad, su recuperación. ¿Sí? Hay mujeres que van a pasar un año y van a achacarle a la cirugía una serie de síntomas que no van, ¿sí? Y hay mujeres que en 15 días ya están activas y generando lo que necesitan. Va a depender de uno. Con esto le digo que no hay un tiempo. La gran mayoría en 28 días ya están activas en su vida laboral. Incluso en la institución donde yo laboraba, 28 días era el tiempo de recuperación máximo. Pero hay mujeres que nos han tocado que en 2 semanas los pacientes andan como si nada, ¿sí? Entonces va a depender de la necesidad. Aquella mujer que no tiene pareja, que tiene que ver por sus hijos, que si no trabaja sus hijos no comen, que tiene que salir a la lucha diaria, ¿verdad? Ella se recupera lo más pronto posible. Y la mujer que no tiene necesidades, que tiene conflictos interpersonales y extrapersonales, ¿verdad?, que está viviendo un infierno día a día, ¿verdad?, esa mujer va a tardar años en recuperarse. Lo mismo sucede cuando, desde dónde se hizo usted la histerectomía, desde dónde tomé la decisión de realizarme esto. ¿Estaba yo preparada para ello? ¿Realmente era algo que yo necesitaba? En la búsqueda de canciones para los programas, leía yo a Laura Flores, leía yo a la que era esposa de Brad Pitt, se me olvidó, la alta
Angelina Jolie, decir que se iban a someter a histerectomías profilácticas antes de que sucediera algo. Y esto lo saco a colación porque hay una pregunta anónima. ¿Por qué no realizan la histerectomía en una mujer que lo solicita? Me imagino en este sentido de profiláctica, no tengo nada y quiero hacerme una histerectomía. ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, debemos de ver desde dónde está solicitando la histerectomía, cuál es la indicación para la misma, qué tan consciente está en ti esta necesidad. Si ya realmente tienes un trabajo emocional como para resistir esto. Yo a las pacientes les digo lo siguiente: pruébate, porque no te pruebas, porque no te dejas arrape. Ay, ¿por qué, doctor? Por eso, o sea, es un cambio en ti, es parte de ti. El cabello va a salir en 2-3 meses, ¿sí? Pero el útero no. El quitarlo nada más por quitarlo siempre va a tener un impacto emocional en la mujer. Siempre, ¿sí? Hay que prepararse para eso. Ahora, es una paciente que tiene una fobia, una cancerofobia, su mamá, su papá, su tía, porque me ha tocado vivir las contras en este aspecto. Yo me acuerdo cuando iniciaba yo mi vida profesional, una paciente muy querida me dice: Alejandro, por favor, opérame y quítame los ovarios. ¿Pero por qué? Es que mi amiga murió de esto. Digo, no tienes idea de lo que te vas a enfrentar. ¿Sí? Era una mujer joven. No tienes idea de lo que... Bueno, pues tanto, lo buscó y lo consiguió. Sí, ¿Sí? Lo que pasa es que aquí lo importante es estar atentos precisamente a eso. El miedo hace que la mente empiece a crear historias y estas historias empiezan a somatizar situaciones en el cuerpo. Entonces pasó mucho ahora en la parte de la pandemia, en una conferencia que nos compartieron, donde un miembro de la familia se enfermó, murió, y después los otros miembros de la familia también murieron. Entonces el caso pues llamó mucho la atención y empezaron a investigar, empezaron a hacer pruebas, y resulta que las otras personas que murieron no estaban infectadas. O sea, simplemente empezaron a desarrollar los síntomas por el miedo de todo lo que vivieron con el familiar que murió. Entonces, el miedo en ese sentido crea muchas historias no sanas en la mente, y la mente pues es experta en eso y crea también muchas situaciones y empiezan a somatizar en el cuerpo. Entonces es muy importante esta parte. Y no es el hecho de quitar por quitar. Porque si es por profilaxis, bueno, porque no andamos todos pelones en todo caso, ¿verdad? Para evitar los piojos, ¿no? Sí, evitar la caspa. No, tiene que haber una indicación, y tenemos que entender que la histerectomía es un procedimiento mayor, es una cirugía mayor que tiene riesgos importantes, quirúrgicos y repercusiones emocionales en todos, porque no nada más es en la mujer. Quiero que sepan, si la mujer está mal, todo su sistema está mal. Entonces, es quien mueve un sistema. Y obviamente si la mujer desde una inconsciencia decidió hacerse una histerectomía, ¿verdad?, y va a tener repercusiones serias, se va a sentir mal, va a estar aquejándose toda la vida, recurriendo a terapias alternativas y no enfrentando su realidad, ¿verdad? Obviamente todo se mueve al desorden, todo va a estar mal en ese sistema. Sí, claro, y aparte ese tipo de eventos, como cuando se viven de esa manera, como lo acabas de decir, pues también es una enseñanza a los que están atrás. Entonces, por eso estas lealtades a estas enfermedades, que muchas veces tienen que ver más con lo que pensamos, con lo que realmente biológicamente está pasando. Claro. Totalmente de acuerdo con el doctor Martínez. Me queda claro que esa pregunta tal vez es para esa persona que llega, se para en el consultorio y le dice: doctor, me quiero quitar la matriz por la razón que ella considere. Ningún ginecólogo honesto o mínimamente ético lo haría. Porque definitivamente
debe de existir una indicación para poderlo hacer, porque sabemos todo las consecuencias que puede conllevar. Al contrario, identificaría que esa persona que está pidiendo eso trae algo más atrás, emocional. que piensa que con quitándose la matriz va a solucionar ese problema, y desgraciadamente no es así. Cuando pasa eso, lo que debemos hacer es identificar precisamente ese tipo de personas y derivarlas con las que deberían, en ese caso, o con su psicoterapeuta. Siguiendo con más preguntas del auditorio, una de las fieles seguidoras, Ana Perpa, nos pregunta: después de una cirugía de histerectomía en una mujer ya recuperada, ¿qué cambios físicos y fisiológicos suceden? ¿Qué pasa? ¿Qué cambios hay en el cuerpo de una mujer? Fíjate que ahorita no tocamos un punto muy importante, que es el manejo de los ovarios. El manejo de los ovarios en la mujer, ¿verdad?, va a depender de la edad, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, voy a someter una histerectomía en una paciente que ya no menstrua, que la indicación es por un problema postmenopáusico, esta paciente se va, el útero y todos los ovarios y todo se va para afuera. ¿Por qué? Porque ya no hay función de estos. Pero en una mujer de 40 años, si yo sé que la menopausia aproximadamente en la mujer mexicana llega a los 55 años o después de los 50 años, ¿verdad?, y a los 40 años yo a esta mujer le someto a hacer una oferectomía también profiláctica, supuestamente, porque quiero que sepan que hay escuelas que así lo indicaban. Que no, ¿sabes qué? Ya tiene 40 y tantos años, ya quítale los ovarios mejor, por el riesgo de un cáncer. ¿Saben cuál es el riesgo de un cáncer después de una histerectomía? 0.08%. 0.08%. ¿Sí? Y también cuando dejamos el cuello de la matriz, el riesgo de un cáncer en la matriz en una paciente que no tiene problemas también es 0.05%. ¿Ok? O sea, muy bajo. ¿Sí? Por eso no se indica el quitarlo. No debería. Entonces, no deberíamos de quitar el útero. Si usted tiene sus ovarios, nada más le quitaron su útero, ¿verdad? Y ojalá y le hayan quitado las alpinges para evitar también riesgos de un síndrome doloroso ahí crónico, ¿verdad? No tiene por qué tener ningún cambio, ¿sí? Va a tener usted su actividad marital normal, va a tener su deseo normal, porque esto no tiene ningún impacto fisiológico, más emocional sí, ¿sí? Si usted se siente que ha habido cambios en este aspecto, yo le recomendaría que visite a su ginecólogo y después a su terapeuta, porque hay algo más ahí. Dice Selcamar, respecto obviamente al comentario que hicimos sobre la toma de decisiones, ¿no? Dice que está al otro lado. También hay ginecólogos que se niegan a hacer salpingos con un solo hijo. ¿Sí? Sí, así es. Cuando es una decisión ¿Y por qué válida, es ¿no? esto? Le voy a dar mi punto de vista. Yo siempre a este tipo de pacientes con una paridad baja les digo que la salpingo no se la voy a hacer en el momento. Se la voy a hacer 2 años después. ¿Por qué? Porque sé que los primeros 2 años de vida del ser humano son los 2 años más riesgosos de vida del ser humano. Es donde más mortalidad hay. ¿Sí? Entonces, por infecciones, por accidentes, por lo que usted quiera. Porque trae un defecto, porque trae un problema el bebé. Si usted está decidida a renunciar ya a su vida reproductiva, incluso sin este hijo, lo valoraríamos. Pero si usted está esperanzada en su vida reproductiva, en este hijo actual, ¿verdad?, nada me dice que estos 2 primeros años no vaya a estar este hijo. Y claro, un accidente puede pasar después de 2 años, ¿verdad? Pero también hay posibilidades de que esta paciente cambie y pueda generar otro tipo de método. ¿Sí? Es que yo creo que en situaciones de crisis, en situaciones cuando emocionalmente las emociones no están estables, es cuando menos se debe tomar decisiones. Así es. Entonces yo creo que es muy bueno esta parte que compartes, dejar pasar un tiempo para que la conciencia venga a la persona y tome una decisión consciente. Claro.
Definitivamente las mujeres son las que pueden decidir, ¿no? Pero bueno, a veces uno se va enterando de algunas situaciones y yo estoy igual en la postura con el doctor Martínez. No me voy a dejar mentir, es una vez, ¿sí? ¿Seguimos? Estábamos ahí en el hospital, una joven, era su segundo embarazo, y forzosamente querían que después del nacimiento del bebé le ligaran las salpicas. Ya no quería más, por más que el doctor Martínez hablamos, estaban convencidos, enviamos a psicología y nos dijeron, sí, está convencida, va. Son las 11. Desgraciadamente nace el bebé y traía una cardiopatía y fallece a los 2 días. Pues le mandó la paciente, le mandó al hospital. Obviamente no va a proceder, está todo normado, pero el punto es desde dónde estaba solicitando que ya no quería, porque en el fondo sí quería tener otros bebés, ¿no? Por eso es importante que no se tome a la ligera, doctor, pues ya de una vez es mi primer hijo, lígueme. No, se debe de trabajar y se debe de tomar una decisión desde la conciencia propia de la persona. Son las 12 del mediodía con 20 minutos. A través de la radio nos vamos a despedir. Ya nuestros amigos del INE nos están esperando. Vamos a seguir en redes sociales. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Herán Encil Hernández, agradecemos allá en cabina de locutores a nuestra compañera, la señorita Enaibet Torres Morales. Gracias por el soporte técnico en cámaras y micrófonos de Minamérica. Continuamos al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez. A nombre de mis compañeros en el panel, el doctor Alejandro Martínez Vivas, el psicoterapeuta Marco Antonio Hernández León, el doctor Ulises Medina Toledo, nuestro compañero Fernando Castañón Leo, el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Les deseamos buenas tardes. Continuamos en la gran programación del Núcleo Radio Mina. A través de redes sociales, ya tenía rato que no nos cortaban. Pero cómo hablan estos invitados, o sea, qué bárbaro. Entonces era precisamente, pasó, se no demandó, metió una queja que quería que Pemex le pagara una fertilización in vitro. Sí, ya sé. O sea, cuando en verdad todo mundo pasó a hablar con ella, sí, porque no me recuerdo, tenía como 24, 25 años, ¿estás consciente? No, se envió a psicología. No está normado, o sea, lo que pasa es que no está normado de que en situaciones de crisis y eso no se pueden tomar decisiones. Definitivamente. Se tenía que normar eso. A lo que voy es que en teoría no era una situación de crisis, sí. Era una cesárea programada, todo bonito, todo, o sea, deben entender las personas que nos están viendo que a veces los bebés traen malformaciones que no nos damos cuenta por más ultrasonidos que se hagan, sino hasta que nazcan los bebés. No, inclusive, o sea, es importante ahorita que tomas esta parte, muchas de las cardiopatías, cuando son cardiopatías extremadamente importantes, a lo mejor se pueden detectar en el nacimiento, pero tienen que entender que todos esos cambios fisiológicos que hay dentro de la pancita, es decir, cuando el bebé está alimentado por la matriz, cuando el bebé, todo el trabajo lo hace pues mamá prácticamente, los pulmones no están intercambiando aire, hagan de cuenta que van ustedes, que el corazón, por poner un ejemplo, que el corazón va de norte a sur. Cuando nace el bebé, se corta ese camino de norte a sur y ahora va de sur a norte, por poner un ejemplo. Todo ese cambio es extremadamente drástico. Entonces el corazón del bebé no puede actuar en normalidad todavía porque sería muy drástico. Entonces hay algo que se llaman presiones. Las presiones, ¿sí?, empiezan a incrementar conforme va pasando en edad. Por eso es que muchas veces pues, no se escucha el problema del corazón cuando nace. Pero conforme van incrementándose las presiones, de repente aparece el soplo a los 7 días, a los 21 días, al mes, a los 3 meses. Entonces estos cambios inicialmente pueden no decirnos absolutamente nada. Hay un montón de niños que se van a su casita y regresan morados a los 3 días, ¿no? Entonces es una cardiopatía y es una cardiopatía a lo mejor que ya está grave y pues puede fallecer y va a fallecer, ¿no? Entonces esta toma de decisiones es complicada, ¿no? Como bien dice, desde dónde se está pidiendo el hecho de si toda mi esperanza de maternidad, yo ya estoy satisfecha porque tengo a este bebé, ¿sí? A lo mejor esperar un tiempo prudente, corto, medianamente prudente para, pues,
verificar que efectivamente tu maternidad está cumplida, ¿no? Claro. Que si tu decisión es no voy a tener hijos, porque está pasando en la actualidad, y tu decisión no es hijos, si quiero salpingo, bueno. Sí, pero por eso es necesario que las situaciones se establezcan tanto fisiológicamente como mental y emocionalmente. Y para eso se necesita tiempo para que eso suceda. Entonces yo creo que aquí la parte médica tiene mucho que empezar a normar este tipo de situaciones también para evitar eso. Bueno, vamos con otra pregunta porque nos van a cortar también aquí la luz ahora. Dice Monse. Dice, las mamás en los pueblos dicen que las mujeres no pueden cargar porque se nos sale la matriz. ¿Qué tan cierto es eso? Es lo que les decía, cuando hay prolapso genital, el hacer pujo persistente, el hacer esfuerzos persistentes, el tener más que nada partos en la zona rural, lo que se tienen son la gran mayoría partos, y partos difíciles, partos complicados muchas veces. Obviamente, más que el cargar, es el parto complicado lo que condicionó que tarde o temprano esa matriz se prolapsa. Sí, definitivamente es mito. Efectivamente, como dice el doctor, los partos y el que tenga muchos embarazos, porque al final de cuentas hay que recordar que los músculos son los que cargan a ese bebé, y entre más embarazos tenga, esos músculos se van debilitando y hace que la matriz se prolapse o se caiga, como dicen. Pero es más por eso. Si vamos a las comunidades, pues son personas que tienen 4, 5, 7 hijos, y ese es el motivo por el cual la matriz se puede prolapsar o caer, no tanto porque carguen algo pesado. Claro, ahora, una histerectomía tiene sus riesgos tanto iniciales como a mediano o a largo plazo. El prolapso de cúpula es uno de ellos. ¿Por qué? Porque se toca precisamente un anillo, el anillo pelviano, que es complejo. Y cuando disecamos nosotros esta parte, cuando entramos a esta parte, se pueden crear problemas serios. Desde un prolapso de la cúpula, que es que tengamos colgando ahí todo ese fondo de la vagina, como un cistocele, como una vejiga que no funcione adecuadamente, como estreñimiento o defectos para evacuar, ¿verdad? Condicionados por una histerectomía, ¿sí? Entonces, por eso también es una de las ¿por qué hacerla en forma profiláctica? Si yo sé que puedo crear daño más que beneficio, ¿sí? Saludos al doctor Salvador Espinosa. Dice, saludos, Papo, te estoy viendo en la tele. Pues con esto damos por finalizado. ¿Algo más que desea agregar, doctor Alejandro, para despedirnos? Sobre todo lo siguiente, quienes ya nos hemos sometido a una histerectomía, sobre todo te hablo a ti, pareja, ¿verdad? Hombre, valora este hecho, ¿sí? Se tomó una decisión para salvar vida, para generar salud en tu mujer, y debemos entenderla. Tu vida sexual, tus sensaciones, la hermosura de tu pareja, ¿verdad? No tiene por qué cambiar, no tiene por qué generar algún cambio en tu vida marital, ¿sí? Al contrario, puedes tener una actividad sexual más segura, más placentera. No dudes en si hay alguna disfunción en este aspecto, ayudarla. Acudan con su ginecólogo, acudan con su terapeuta, porque entonces ella sí está viviendo una crisis. Y es momento de que te hagas presente. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más que desees agregar para despedirnos, Marcos? Pues gracias por la oportunidad de compartir, y creo que lo importante aquí es que se empiece ya a amalgamar la parte pues médica y psicológica y terapéutica para tomar mejores decisiones. Por cierto, nos piden tus datos para consultas. Sí, puede llamar a mi teléfono, que es el 922-22-70228, y ese mismo número tiene WhatsApp y ahí es previa cita. Si quieres, ¿puedes repetir nuevamente el teléfono, por favor? 922-22-70228. Gracias. Ulises, ¿algo más que desees agregar para despedirnos? No, pues nada, pues es agradecer ese tema, es súper importante. Es la verdad,
yo nunca había visto que esto se toque y vemos de que sí, o sea, que sí hay un impacto importante que se le genera a las pacientes. Es bueno que pues sigamos tocando estos temas para ir concientizando y que vean que pues estamos de su lado, es al final de cuentas, ¿no? Que estamos con ellas y siempre que tomemos esa decisión es para intentar mejorar esa calidad de vida, hablando físicamente, ¿no? Hay que trabajar en lo mental, que sabemos que todos tenemos un problema mental, emocional, pendiente por ahí. Y pues bueno, pues es agradecerles a todos por su tiempo, muchísimas gracias y que tengan un bonito fin de semana. Sí, de hecho, el tema se dio por una seguidora, nos pidió el tema, me parece que en 3 ocasiones. Bueno, esperemos que nos haya visto, fue para usted el programa, no tienes por ahí el nombre. de que no tienes estuvo. Por ahí el nombre. No estuvo ahí. No sé si por ahí tenemos el nombre, esperemos que nos haya visto, pues fue dedicado para usted el programa. Pues muchísimas gracias por el favor de su atención, nos vemos el próximo fin de semana, estará con nosotros la licenciada en nutrición pediátrica Tania Katz, hablando sobre alimentación complementaria. ¿Sabe usted qué es el Baby Led Weaning? ¿Sabe qué es el Bliss? ¿Qué es la alimentación tradicional? Si no lo sabe, acompáñenos el próximo fin de semana. Muchísimas gracias, excelente fin de semana. Un agarre adecuado va a ser en donde los labios del bebé van a estar bien abiertos, van a abarcar la areola y pezón de la... Desafortunadamente en este país la parte de la asistencia psicológica, como que hay cierta resistencia a las personas para ir al psicólogo. Genética quiere decir que va implícito en los genes, que tiene la capacidad de transmitirse de generación a generación, que tenemos genes enfermos. La primera consulta recomendada es a las 4 semanas de nacido. O sea, toda persona, todo niño cuando nace, Vamos a necesitar tal vez endodoncia, que es quitarle el nervio al diente, por ejemplo, para que no sienta dolor. Vamos a reconstruirlo con una corona, o sea, es dar más allá. Muchos piensan que debemos dejar un tiempo y después acudir con el tanatólogo. Al tener la pérdida dices, deja que pase un tiempo y ya voy a poder ir. No. Para cada etapa de la caries también existe un tratamiento diferente. Cuando ya traen abscesos, pues se tienen que hacer ciertos procedimientos, como en adultos se hacen. La gastritis, desafortunadamente, también se da por el abuso de medicamentos. Hay veces que son por automedicación, que es lo más importante. Porque el amor existe, pues las mujeres somos como más románticas y este rollo, ¿no? Entonces nos gusta creer que el amor existe. Sin embargo, cuando lo hacemos real... Una guía que le proporciona a los papás las herramientas, la información actualizada para que ellos puedan lograr un porteo ergonómico y seguro. En la mujer embarazada es muy importante la detección, debido a que desde la semana 16 podemos ver el riñón e inclusive... Si la paciente tiene sintomatología, a pesar de las 2 pruebas negativas, se tiene que tener un aislamiento por 2 semanas. Es importante... La sexualidad durante el embarazo muchas veces no se considera, incluso para los mismos profesionales de la salud. Creo que hay pocos ginecólogos. No tengo que esperar a tener un padecimiento para poder acudir a un nutriólogo, puedes como tal acudir con un nutriólogo para tener una orientación alimentaria, ¿no? Básicamente, si ya iniciaste vida sexual, en los primeros 3 años debes de realizarte esto. Y si no, después de los 21 años ya tienes que